placer, como siempre, reunirnos, escuchar, aprender de Alicia Benmergui. Hola, Alicia. ¿Qué tal, Raquelita? ¿Cómo estás, querida? Pues encantada de volver a hablar contigo, en este caso no presencialmente en una de tus clases, pero menos mal que al menos podemos escucharte aquí en Radio Sefarad. No sé dónde os quedasteis en el apartado anterior, ¿no lo recuerdas y comenzamos así el programa de hoy, Alicia? Sí, yo sí me acuerdo, y no sé, para los que nos escuchan no saben que nosotros nos conocemos de hace muchos años, sí. Que yo estuve en casa en Madrid, qué sé yo qué. Tengo un profundo recuerdo de cariño y ojalá que puedas venir acá a visitarnos de vuelta. Ojalá, y a tus clases en la AMIA que fueron maravillosas y los compañeros también. Así que les mandamos un saludo desde aquí y nada, dispuestos a escucharte, Alicia. Bueno, mis clases ahora cambiaron porque son con imágenes, con PowerPoint y entonces y con mapas, y entonces facilitan mucho a la gente el aprendizaje. Y de lo que voy a hablar ahora es justamente de algo que en los mapas figura, que nosotros estábamos con Jorge hablando de lo que fue la zona de residencia en Europa Oriental. Ah, sí. Perdona que he dicho que no lo recordaba, pero ahora que lo dices, sí. Perdona. La residencia en general, cuando vos le preguntás a los judíos ashkenazim, por ejemplo, acá en la Argentina, la gente siempre te dice, bueno, mi familia era rusa o mi familia era polaca. Y la verdad que poca gente sabe, no lo tienen claro, algunos sí, pero la mayor parte de la gente no, que la zona de residencia fue establecida por el imperio zarista para que los judíos no vivieran en territorio ruso, no los querían ahí. Y entonces esto involucró un montón de países, incluso Polonia, y entonces Polonia recién resurge como país después de que la destruyeran entre el imperio zarista, el imperio austríaco y los prusianos, después de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, y entonces acá empiezan a haber una serie de cuestiones. Aún antes de la Primera Guerra Mundial, lo que se produce en esta zona de residencia son los pogroms. Ahora los ponen pogromos, pero a mí la verdad pogromos no me suena muy natural dicho por mí. Y los pogroms son ataques a los judíos en distintas poblaciones. En general se supone que es el Estado que las organiza, hay algún debate, una discusión si es el Estado o no, pero bueno, si es la policía, si la policía cuando ve que la población está atacando, quemando, violando, robando, y la policía está inmóvil y no hace nada, es también el Estado el que está detrás de todo este ataque hacia los judíos. Y esto va a ser a partir de 1880. Entonces acá hay varias cuestiones para discutir. A mí este es un tema, me encontré unos textos maravillosos, muchos, sobre el tema de las migraciones y las diásporas en general. Vos me vas a hacer un comentario, me decía, Alicia, tenemos que terminar. Pero mientras tanto yo te voy a decir que en general los judíos marcharon de lo que es más conocido y sabido del oeste hacia el este, buscando refugio y mejores condiciones de vida, sobre todo a partir de las expulsiones de España, que es el lugar donde los judíos habían vivido más tiempo y donde habían estado, pero no solo eso, desde muchos lugares, y llegaron a ser el número de judíos más numeroso que vivió para esa época. Se calcula entre 5 y 6 millones de judíos ashkenazim. Ya en el siglo XVII había habido marchas esporádicas, se habían escapado judíos como podían, porque en 1650 más o menos los judíos de Polonia habían sido atacadas por las hordas de Khmelnytsky, un cosaco, a los judíos que no los vendieron como esclavos, sobre todo en Estambul, o los mataron, a las mujeres las violaron, fue terrible lo que pasó. Entonces mucha de esta gente se escapó como pudo y muchos fueron a parar, sobre todo a Ámsterdam. Pero para 1880 empieza una emigración diferente, una emigración que va a tratar de
primero huir de los pogroms. Hay todo un debate historiográfico, eso es lo más interesante, porque los distintos historiadores dicen, los judíos buscaban mejores condiciones de vida, mejores condiciones económicas, sobre todo cuando se abrieron las fronteras del Nuevo Mundo, y eso sí fue gracias a los judíos sefaradín, que fueron los primeros en circular entre Europa y en América y establecerse como comunidades. Pero sí, los judíos huían, más que buscando mejores condiciones de vida, huían porque no por querían sobrevivir, ¿no? Exactamente, es la historia de mi familia, así que ¿por qué yo voy a tener dudas de que el temor era qué cosas les podían hacer? Bueno, y entonces empieza yo digo como una especie, los historiadores, como un camino de retorno, así como los judíos marcharon hacia el este buscando refugio y mejores condiciones de vida, sobre todo eso lo encontraron durante algún tiempo en Polonia, ahora ha empezado un lento retorno. Y en ese lento retorno se van a instalar algunos, los que van a poder en Alemania, otros van a ir a Francia, y una gran cantidad de judíos va a intentar, y dicen que esa fue como una especie de oleaje más grande, como una especie de oleada, sobre todo a Estados Unidos. Muchos primeros se van hasta Inglaterra, y otros directamente seguían viaje como podían hasta Estados Unidos. Entonces hay varias cuestiones, y por eso es muy interesante no armar un solo cuento de todas estas historias, porque me encontré un texto así sorprendente que cuenta en qué condiciones los judíos llegaban a Alemania. Y qué difícil era salir de ellos, de la zona de Rusia, aún gente que tenía documentos y pasaportes, porque muchos de estos judíos no tenían documentos como para circular libremente. Y entonces hay un historiador que hace una comparación entre los refugiados de ahora, que cruzan fronteras sin documentos, sin nada, y qué hacían estos judíos y cómo lo hacían. Entonces es una... Alicia, historia... perdona, ¿de qué años estamos hablando? ¿En qué momento? Mira, entre 1880, esto es la historia de una chica que cuenta que escribió su diario, su historia de 1897. Okay. Cómo salen de ahí, de lo que es la zona de residencia, porque lo que ellos quieren ir es a Estados Unidos, con sus papeles, con sus documentos, con todo. Entonces, como del lado de lo que es Alemania, les quitan todo. No los dejan entrar, parece ser que aún con documentación era muy difícil atravesar las fronteras, a pesar de lo que dice otro historiador, y eso lo voy a comentar en otro momento, donde dice que facilitan los transportes y todo esto, parece que no era ni tan fácil ni tan sencillo, y cuentan cómo los llevaron en un tren, fue terrible, a una estación lejos de Berlín, los hicieron descender y los hicieron desnudarse, y eso yo lo vi en una documental pero muy vieja, parece que estaba hecha en Rusia, porque estaba escrita en ruso abajo, y entonces los fumigaban para dejarlos subir nuevamente al tren, y además cómo tuvieron que pasar, cómo los tuvieron 15 días en una especie de cuarentena ahí en Berlín, gente que no se quería quedar en Rusia, y el lugar donde ellos salían era habitualmente de Hamburgo o de Bremen, y entonces todo lo que fue ese viaje, el poder subir al barco y finalmente esta gente se fue a vivir a Boston. Claro, ni se querían quedar en Rusia ni en Alemania, o sea, Alemania era un tránsito. Claro, como lugar de tránsito. Sí. Igual muchos se quedaron. Y también lo que hay que decir es que después de la Primera Guerra Mundial, en el frente oriental, los alemanes ganaron la guerra. Entonces se llevan a un montón de población, no solo judía, se llevan ucranianos, se los llevan para trabajar, para que hagan asfalten las calles de Berlín, todo eso. Se los llevan así casi como trabajadores esclavos, no sé cómo es. Y muchos de esos judíos que después
van a ser tratados como refugiados indeseables, esto es en Berlín. Bueno, ellos no fueron por su propia voluntad, fueron subidos a los trenes y llevados, así. Digo, cuando uno mira esa historia, la verdad, leer los diarios hoy en día, supongo, Raquel, que vos estarás de acuerdo conmigo, y enterarse de cosas a uno lo estremece y dice, ¿cómo puede ser, no? También esa época fue una época terrible para la gente común, para la gente que era muy pobre. Pero lo cierto es que hay dos lugares a donde los judíos fueron. Uno de esos, ya dije, también fueron a Alemania los que pudieron. Y otros se fueron a Inglaterra, descendieron en el puerto de Liverpool. Y otros se fueron a Estados Unidos. Y la marcha de estos judíos, sobre todo los que se van a Liverpool, los que se van a quedar ahí en Inglaterra, que van a ir a parar muchos también a Londres, en un lugar pobrísimo, que es Whitechapel, y después los que se van a ir a Estados Unidos, que van a estar en un lugar también de una miseria terrible, que es Lower East Side, van a esos lugares porque son países industrializados. Entonces, gran parte de esta gente son obreros, o son artesanos, y son pueden trabajar en la oferta de trabajo que en ese momento existía. Muchos de ellos eran obreros, trabajadores textiles, sí. Cosían ropa, los que se ocupaban eran pieles, trabajaban el cuero, carpinteros. Sí, a lo mejor, Alicia, estoy pensando que estos inmigrantes que se instalan en Londres, bueno, en Inglaterra y en Estados Unidos serían los que luego reclamarían o intentarían traerse a los suyos que intentaban escapar de la Alemania nazi, ¿no? A lo mejor de los familiares que no habían escapado en su momento. Esta también es una historia... Claro, puede ser. Ya. Raquel, ¿sabes por qué? Porque Estados Unidos, a partir de 1923, cerró sus fronteras. Sí. Y los judíos que pudieron traer a sus parientes antes de la Shoah o del Holocausto... Bueno, fueron muy pocos, tienes razón. 23.000 nada más. Yo estuve en el Museo del Holocausto en Washington, ¿viste? Porque generalmente ahora el presente borra para alguna gente la historia pasada, pero esa fue la verdad. Y en Inglaterra salvaron chicos, hubo trenes donde llevaron chicos, pero no se podía entrar a Inglaterra si no tenías plata para poder instalarte, o si no eras una mujer para que trabajara como servidora doméstica. Así que sí, la gente trataría, pero si podía, esa es otra historia. Ya. ¿Querés que siga contando algo más? Pues ya que te he desviado, perdóname, nos quedarían unos minutitos. Si te da tiempo, si no, nos despedimos aquí y continuamos la semana que viene. Sí, me da un ratito. Muy bien. Lo que yo quería decir es que, a diferencia, porque también es bueno que se hable de esto, acá vino mucha gente, no sé si vino mucha gente, pero vino gente acá a la Argentina en 1890, porque... yo lo conté la vez pasada, todo el asunto de los pogroms salió en todos los diarios del mundo. Y eso fue muy mal visto. La verdad que la imagen que dio el imperio zarista fue terrible. Entonces acá en la Argentina hubo un presidente que fue Roca, que manda a un ministro para que llame a los judíos a vivir acá en la Argentina. La Argentina necesitaba inmigrantes a vivir en paz y tranquilamente. Yo debo decir que sí, que mi familia lo hizo y lo logró. Lo que pasa es que la Argentina no era un país industrial. Esa es la diferencia profunda que existe con Inglaterra, por ejemplo, o con Estados Unidos. Era más bien lo que se requería acá, era trabajadores agrícolas, y la verdad que gran parte de estos judíos no tenían ni la más idea. No se hacía tampoco los italianos que venían acá, que también venían a trabajar la tierra
o hacer lo que pudieran, a sacarse, todos venían acá para poder comer y poder seguir viviendo. Y lo cierto es que la diferencia profunda que existió entre la Argentina y Estados Unidos o Gran Bretaña es que en Estados Unidos y en Gran Bretaña existían comunidades anteriores, aún las que estuvieran, si eran sefaradíes o las que estuvieran en Gran Bretaña, ayudaban a estos judíos. Los que vinieron acá no había ninguna comunidad previa, y para la gente de acá ver judíos era algo absolutamente extraño y ajeno. Acá hay lugares, las colonias son muy interesantes de visitar. Yo misma provengo de una colonia de inmigración judía, pero de 1905. Uh-huh. Y entonces, generalmente las chicas, las guías que te cuentan esos, por ejemplo, Moisés Ville, dicen, y bueno, eran muy amigos de los piamonteses, de los italianos, porque todos eran inmigrantes. Sí, pero una vez les dije, pero hay una diferencia profunda. Piamonteses, italianos o lo que fueran, eran todos católicos. Católicos, y muy católicos, claro. Cristianos. Ser judío acá era una cosa rarísima. El primero de año, Navidad para todos, fueras piamontés y hablaras italiano, o lo que fuera, es una festividad universal para ese mundo cristiano. Para los judíos no. Así que es también una curiosidad de estas diferentes migraciones, y eso es lo que habla un historiador alemán, un judío, que es muy interesante, que dice que la diáspora judía fue una de las más diversas, abarcó muy distintas regiones, y que las diferencias que existen entre estas distintas comunidades las hace profundamente interesantes esta historia y fascinante. Y yo debo decir que a mí me pasa lo mismo. Y a mí también, y seguro que a nuestros oyentes. Continuamos fascinándonos la semana que viene, ¿vale? Ya, por esta fascinación. Un placer, como siempre, hablar contigo. Muchos besos, muchos cariños desde España, desde Sefarad.